esta presentación. Mi tema para la tarde de hoy es el siguiente. Espero que entonces se pueda estar viendo ahí. Ahí está. Cuidar de los pobres y de los necesitados. Particularmente en estos tiempos, ¿cierto? En los cuales por este virus que nos está acechando en todo el mundo realmente, el asunto de cuidar de tantas personas que están siendo tocadas, están siendo de una u otra forma amenazadas o también que están pasando por situaciones, me ha hecho reflexionar cuán protegidos realmente han sido todos aquellos que en el pasado han dado fiel oído a las palabras de Dios a través de nuestros profetas. El programa que tenemos hoy en día para cuidar de los pobres y necesitados fue estructurado principalmente durante la gran recesión y fue introducido en la iglesia en el año de 1936. Y es este programa de bienestar y autosuficiencia que muchos visitantes que van al Lago Salado, pueden ser dignatarios de otros países o personas que van a conocer la iglesia, es lo que más los impresiona cuando ellos van allá, por la organización, los principios que la gobiernan, las instalaciones que se tienen, los esfuerzos y las inversiones en términos de dinero, pero en horas también de servicio donados por sus miembros, son algo que dejan profundamente impresionados a quienes visitan la iglesia. Y vamos a revisar hoy un poquito algunos de estos principios, pero yo siempre me maravillo. Yo recuerdo como recién converso, me impresionaba realmente cómo de sabiamente estructurado, guiado es este programa, donde claramente se ve la mano del Señor, quien ha preparado tanto a su iglesia como también a nosotros, los miembros, para tiempos como estos, en los cuales estamos experimentando grandes desafíos, ¿no? Como el virus actualmente, esta pandemia, pero también en otros tiempos de guerra, de hambrunas o catástrofes naturales y muchas otras situaciones. Este programa ha sido una bendición para toda la humanidad, pero también en especial, desde luego, a nuestros miembros. Entonces, vamos a hablar un poquito en la tarde de hoy sobre esta responsabilidad que tenemos de cuidar de los pobres y necesitados. Y dando un paso atrás, como para ver primero el gran cuadro, recordamos que en Moisés 1:39 el Señor dice que he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Es decir, que el propósito de nuestro Padre Celestial es que todos sus hijos e hijas reciban todo lo que Él tiene. Y el máximo don que Él nos quiere conceder es precisamente la vida eterna. Y es con ese propósito que el Padre Celestial diseñó un plan de felicidad, ¿no? Ese plan de salvación, como lo conocemos también. Y en este plan de felicidad, Dios nos permite que recibamos todas sus bendiciones. Y al recibir esa bendición de la vida eterna, para poder recibirla, debemos venir a Cristo y ser perfeccionados en Él, como se nos recuerdan las Escrituras. Y al venir a Cristo, debemos ayudar a otros a hacer lo mismo. Y es así como todos, de una u otra forma, nos volvemos partícipes, ¿cierto? Participamos en esta obra de salvación y de exaltación de Dios. El Señor nos ha recordado una y otra vez la importancia que constituye el cuidado de los pobres y necesitados. Y aquí algunas escrituras, ¿cierto? En el Antiguo Testamento leemos: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. O también dice en Proverbios: el que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no será oído. En el Nuevo Testamento: en esto conocerán
todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿cierto? Está en Santiago. Hay muchas más, ¿cierto? Aquí solamente estoy queriendo sacar algunas pocas de cada uno de estos libros. En el libro de Mormón se relata, si después de haber hecho todas estas cosas, volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, he aquí, vuestra oración es en vano y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Eso está en Alma 34. Y en Alma primero dice, y ellos no desatendían a ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese hambriento, o sediento, o enfermo. Y en la época moderna, ¿cierto? En nuestra iglesia, hoy en día restaurada, en Doctrina y Convenios leemos, y atenderán a los pobres y a los necesitados, y les suministrarán auxilio a fin de que no sufran. Esto está en Doctrina y Convenios 38. Y en Doctrina y Convenios 84 se dice, y el obispo Newell K. Whitney también debe viajar por entre todas las iglesias buscando a los pobres para satisfacer sus necesidades. Además de eso, yo recuerdo cuando nosotros nos bautizamos, precisamente el versículo 18 de Mosías fue para nosotros muy relevante, porque ahí, de una u otra forma, estaba lo que toda persona que se bautiza y hace el convenio del bautismo desea, porque nosotros también entramos al convenio del bautismo y al hacerlo, deseamos llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras y orar con los que lloran, consolar a los que necesitan consuelo. Entonces, parte realmente fundamental del Evangelio de Jesucristo y de hacer los convenios del bautismo constituye precisamente nuestra responsabilidad que nace de nuestro deseo, ¿cierto?, por el bienestar de los demás, es decir, ayudarnos mutuamente en todo. Jesucristo enseñaba a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que nosotros mostramos nuestro amor por Dios al guardar sus mandamientos y servir a sus hijos. Y nos dijo, ¿cierto?, ese mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, podría ser que a veces decimos, pero es que son demasiados los que están con necesidades, ¿cierto? Hay tantas personas. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo logramos hacerlo? Bueno, el Señor ha revelado su camino, ¿cierto? Porque Él nos ha dicho, y quisiera que veamos esto en Doctrina y Convenios 104. Y Él nos dio esta clave, nos dijo, y es mi propósito abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías, pero es preciso que se haga a mi propia manera. Y aquí, esta es la forma en que yo, el Señor, he decretado abastecer a mis santos, para que los pobres sean exaltados, de modo que los ricos sean humildes. Porque la tierra está llena, y hay suficiente y de sobra. Sí, yo prepararé todas las cosas, y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. Entonces aquí está, se muestra que el Señor nos va a mostrar su manera, ¿cierto?, de hacerlo, y nos recuerda la importancia de que seamos nosotros mismos nuestros propios agentes. Y entonces vamos a ver qué dicen los manuales. Este es el nuevo manual, ¿cierto? Que tal vez ustedes escucharon, ya existe en versión en inglés, está siendo traducido en breve, va a existir también en español y va a existir en línea, está en forma electrónica. Algunos capítulos ya son nuevos, otros todavía no, pero se va a ir actualizando continuamente.
En este nuevo manual, que en breve también existirá, estará también en español, se aclara lo siguiente. Y dice así: al venir a Cristo y al asistir a Dios en la obra de salvación y exaltación, nos centramos en 4 responsabilidades divinamente designadas. Primera de ellas, vivir el Evangelio de Jesucristo. Segunda, cuidar de los necesitados. Tercera, invitar a todos a recibir el Evangelio. Cuarta, unir familias por la eternidad. Entonces, estas son las 4 responsabilidades centrales divinamente designadas. Hablemos un poco entonces de cuidar de los necesitados. ¿Qué conlleva eso? Se lleva de estar sirviendo y ministrando a individuos, familias y comunidades. Además de compartir recursos, incluyendo la asistencia de la iglesia con todos los necesitados. Y tercero, ayudar a otros a ser autosuficientes. Entonces, en relación con esas responsabilidades y esa responsabilidad particular de cuidar de los necesitados, entonces hablamos de estos 3 asuntos, ¿cierto? Y vamos a entrar un poquito en detalle en esto. Bajo la dirección del obispo, las presidencias del Quórum de Élderes y de la Sociedad de Socorro comparten las siguientes responsabilidades de bienestar. Eso es específicamente en relación con bienestar, ¿cierto? Ellos enseñan los principios de autosuficiencia temporal y espiritual. ¿Cuáles son esos principios? Pues seguramente enseñar las bendiciones de vivir la ley del diezmo, la importancia de pagar nuestras ofrendas de ayuno, que son necesitadas para poder ayudar a los necesitados dentro de su unidad, la de tener un almacenamiento en el hogar, de tener un ahorro, de evitar deudas, de tener algún seguro médico, vivir la palabra de sabiduría para fortalecernos espiritual y en nuestros cuerpos. En fin, hay una serie de principios importantes que en la Sociedad de Socorro y en el Quórum de Élderes deben ser enseñados. Segundo, cuidan a los pobres y necesitados y alientan a los miembros a prestar servicio. Eso es central. Y tercero, ayudan a las personas y a las familias a encontrar soluciones para sus preocupaciones de bienestar y a lograr finalmente la autosuficiencia. Veamos qué herramientas entonces tenemos ahí en los barrios, ¿cierto? En los quórums de élderes, en las presidencias de la Sociedad de Socorro. El primero, tenemos ahí, como podemos ver en la foto, ¿cierto? El programa de hermanos y hermanas ministrantes. Eso es fundamental porque ellos o ellas informan sobre las necesidades de las familias y además se mantienen en contacto permanente para estar pendientes en cómo poder ayudar y asistirlos. Recuerden ahí lo que está en Doctrina y Convenios, donde se nos dice en Doctrina y Convenios 44.6, he aquí os digo que es preciso que visitéis a los pobres y a los necesitados y les suministréis auxilio para que sean amparados. Además de eso, la herramienta de trabajar en consejos, ¿cierto? En una presidencia de Quórum de Élderes con sus consejeros, en una presidencia de la Sociedad de Socorro con sus consejeros, trabajen en consejos, igual en los consejos de barrio, en los consejos de estaca, en los consejos hay revelación y ahí van a encontrar la respuesta a muchas, de pronto, dificultades que de pronto solitos no podrían saber cómo afrontar. Y tercero, evidentemente, pues tenemos los programas de bienestar y autosuficiencia elaborados para quienes necesitan ayudas, los conocemos, los programas de la iglesia. Entonces hay los planes de autosuficiencia y vamos a ver ahorita algunos detalles en relación con esto. Existen los talleres, diferentes talleres de autosuficiencia para ayudarle a las personas, además de recursos de empleo y muchos otros recursos que tiene la iglesia. Entonces estas son las herramientas importantes y necesarias que
ustedes en las presidencias tienen para ayudar al pobre y al necesitado. Un pequeño paréntesis aquí. ¿Cómo vamos en relación con el programa de administración? Aquí una estadística en la que estamos viendo que realmente solamente más o menos la mitad de los compañerismos están siendo entrevistados al menos una vez por trimestre, ¿cierto? Las hermanas, como siempre, están un poquito mejor que nosotros, los hermanos, pero también estamos entre 50 y 60%. Creemos que hay todavía un potencial importante. ¿Y por qué las entrevistas son importantes? Porque las entrevistas, desde luego, le recuerdan a las hermanas y a los hermanos esa mayordomía, esa responsabilidad que tienen por estar cuidando y estar pendientes de aquellas personas que podrían estar entrando en una situación de necesidad, ¿no? Entonces, una función central de los hermanos y hermanas ministrantes es cuidar de los pobres y necesitados que pueden haber sido asignados a ellos para cuidarles. Entonces, aquí, por favor, un pequeño recordatorio de que debemos seguir mejorando para llegar, ojalá, al 100% de que todos los compañerismos sean entrevistados al menos una vez por trimestre para saber cómo van las familias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué herramientas además ya hablamos un poquito existen? Existen las páginas de la iglesia, donde hay una página especial dedicada al bienestar, con muchas herramientas, videos de capacitación, etcétera. Tenemos una página de recursos del área, ¿sí? Que incluye, entre otras, una parte especializada sobre nuestra situación del virus aquí en el área, además de recursos para ustedes para utilizarlas. Entonces, hay muchos recursos ahí. Hay recursos también para empleos, para encontrar recursos para educación, etcétera. Entonces, hay una serie de recursos específicos para los países nuestros, para utilizarse ahí. Y les quiero pedir, queridos líderes, ¿cierto?, que le recuerden y divulguen esto en sus unidades, de que existe este recurso que nuestros hermanos de bienestar y autosuficiencia han desarrollado precisamente para que los miembros puedan buscar ahí de pronto soluciones a sus propios desafíos en términos de autosuficiencia. Y también pues están en la biblioteca del Evangelio todos estos inspirados cursos de autosuficiencia, que entre otras la iglesia está ayudando también a organizaciones que no son de la iglesia, está prestándoles estos materiales porque son tan buenos que muchas organizaciones están interesadas en utilizarlos. En este momento hay un grupo de migrantes venezolanos que estaban tomando el curso de autosuficiencia a través de la Cruz Roja en Bogotá, utilizando precisamente uno de estos manuales de autosuficiencia. Entonces, son inspirados, son guiados por la mano del Señor. Entonces, utilicemos estos hermosos e importantes recursos. Ahora, cuando una familia, una persona requiere de ayuda, ¿cierto? Ya sea para pagar un arriendo, para pagar sus servicios públicos, o requiere de alimentación en estos momentos de tantas necesidades, ¿cierto? Por favor, no olvidemos que cada ayuda que se otorga siempre tiene que ir acompañada de un plan de autosuficiencia. ¿Por qué es importante? Y vamos a ver un poquito qué elementos incluyen un plan de autosuficiencia. En primer lugar, una información sobre el miembro y cuáles son sus desafíos y por qué de pronto tiene estos desafíos. Puede ser enfermedad, puede ser desempleo, pueden ser algunas situaciones que pueden llevar a un miembro a tener unas necesidades. Entonces se describen ahí qué necesidades son las que tengo, ¿cierto? ¿Qué ingresos y gastos tengo? ¿Cierto? Y además, ¿qué gastos que tengo de pronto podría empezar a reducir un poquito porque no son inmediatamente necesarios? ¿Qué otros recursos hay con los que puedo contar? ¿Tengo algún recurso propio? ¿Tengo ayudas que puedo recibir de familiares o de otras fuentes? ¿Qué recursos hay en la comunidad? ¿Cierto? Ayudas de pronto del Estado, de la municipalidad, de la ciudad. Entonces hay que revisar y analizar qué recursos hay ahí adicionales que se podrían utilizar, y de acuerdo a eso pues saldrá qué ayuda podrá recibir.
Un cuarto punto importante, ¿cierto? Entonces es, ok, ¿cuál va a ser mi plan? ¿Qué planeo yo para poder salir de esta situación de dependencia en donde estoy requiriendo una ayuda? ¿Qué me voy a comprometer a hacer para lograr hacer más autosuficiente? Y quinto, ¿qué trabajo o qué servicio realizaré a cambio de esa ayuda que estoy recibiendo? Queremos que cada persona que reciba una ayuda tenga una oportunidad de dar algo a cambio. Eso es importantísimo. Es necesario que las personas sientan que no solamente reciben ahí una cosa, una limosna gratis, sino realmente ellos dan algo a cambio. Es muy importante que eso se establezca también en este plan de autosuficiencia. Entonces, por favor, asegúrense de que cada persona que recibe una ayuda tenga un plan de autosuficiencia de estos, que además esta persona firmará, ¿no? Con su firma, y que tenga ahí establecido cuál es su situación y qué requiere. Y una vez eso está hecho, el obispo está ahí para firmarlo y autorizar precisamente estos planes. Ojalá sean idealmente pues la presidenta o la presidencia de la Sociedad de Socorro y la presidencia del Quórum de Eldres quien trabajan con los miembros estos planes específicos de autosuficiencia, y que ya el obispo lo único que necesita básicamente es autorizarlo porque ya todos ellos hicieron el trabajo. Entonces esta parte es fundamental. Finalmente quiero recordar aquí algo en relación con estos programas de autosuficiencia, y es que no olvidemos que tenemos que fortalecer la raíz, y la raíz es la autosuficiencia espiritual. El propósito del programa de bienestar de la Iglesia es, desde luego, asegurar el bienestar temporal y espiritual de los miembros y llevar a una persona que está en situación precaria y de necesidad, en términos temporales o espirituales, a una situación de bienestar en la cual ella ya no dependa de estas ayudas. Es una tarea que no es fácil, es difícil, pero tenemos la ayuda del Señor. Porque Él nos ha mostrado el camino, Él nos ha dicho, esta es la forma de hacerlo, y es inspirada, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, no olvidemos la raíz, ¿cierto? El crecer, esa pequeña semilla que cuidamos, ¿cierto? Que va creciendo y se volverá un fuerte árbol ahí que dará muchos frutos. No se nos olvide que se requiere tener raíces espirituales muy fuertes para poder llegar a traer estos frutos en nuestras vidas, ¿cierto? Porque la fortaleza espiritual, el testimonio de Jesucristo, es el que realmente cambia vidas. Una vez estabilizada una situación de bienestar de una persona, a través de la fortaleza espiritual y el testimonio de Jesucristo, ellas mismas podrán salir adelante y volverse autosuficientes espiritual y temporalmente. Entonces, no olvidemos que parte del programa de bienestar es precisamente enseñar los principios espirituales, el animarlos, el motivarlos, como mencionamos ya, hacer un plan, trabajar en él, y realmente que las personas puedan realmente llegar a una autosuficiencia tanto temporal como espiritual. Cerrar con estos versículos en Doctrina y Convenios 81:5. De manera que, sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, y socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis.
Queridos amigos, queridos líderes, el programa de bienestar y de autosuficiencia que tenemos en la iglesia es inspirado. Es la forma que el Señor estableció para cuidar de los pobres y de los necesitados. Desde luego es mucho más que solamente repartir alimentos o medicinas, porque es levantar, es motivar, bendecir, es testificar, es amar y cuidarse mutuamente en todos los aspectos, tanto en aspectos temporales, en aspectos emocionales, en aspectos sociales, pero también especialmente en aspectos espirituales. Es ministrarnos unos a otros de una manera más elevada y más santa. Es estar preparados, como nos lo han dicho múltiples veces los profetas de nuestros tiempos. El Señor, a través de esta su iglesia, nos ha preparado para estos tiempos. Y tenemos todas las herramientas para vivir ese primer gran mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a la manera del Señor. Y mi invitación en la tarde de hoy es que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para seguir este gran mandamiento. Yo les doy mi testimonio de que es inspirado y que viene del Señor.